Bueno chicos, comencemos entonces con la clase de hoy. Este problema lo tomaron en el parcial del 2016, la verdad que tuvieron bastantes inconvenientes para resolverlo, ¿sí? Yo además le agregué un par de apartados y unas modificaciones para hacerlo más integrador, ¿sí? El problema decía simplemente esto. Dado el ciclo que se ve en el diagrama PB, fíjense el ciclo está constituido. Vamos a cambiar el color acá para que se vea mejor. Un proceso isobárico AB, más precisamente es una expansión isobárica desde un estado A a un estado B. Le sigue un enfriamiento isocórico desde un estado B a un estado C. Y luego le sigue un proceso que no es ninguno de los usuales, ¿sí? Que conecta el estado C con el estado A mediante una trayectoria rectilínea como la que se observa acá. Desde luego tal proceso es de qué tipo, de compresión o de expansión, chicos. Pregunto. De compresión. De compresión. ¿Por qué? Porque está cambiando el volumen desde los 2 metros cúbicos hacia 1 metro cúbico. Su volumen disminuye, entonces el sistema está comprimiéndose, exactamente. Viendo este ciclo así, ¿qué es este proceso cíclico? ¿Un refrigerador o un motor? Motor. Exactamente, es un motor porque el ciclo es recorrido en el sentido horario. Recuerden, cuando el ciclo es recorrido en el sentido horario, el mismo es un motor. Si es recorrido en el sentido antihorario, el mismo es un refrigerador, ¿sí? Recuerden que para un motor, el trabajo al cabo de un ciclo completo era mayor que cero, lógicamente porque el motor nos tiene que llevar a pasear a nosotros cuando está funcionando. Mientras que en un refrigerador, al cabo de un ciclo completo, el trabajo era negativo. Lógico, porque para que la heladera enfríe hay que conectarla a la corriente para que un compresor realice el trabajo sobre el sistema, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces nuestro diagrama PV. El primer apartado nos pide determinar cuánto es el calor en un ciclo, es decir, cuál es el calor intercambiado durante un ciclo completo. Recuerden que el calor intercambiado en un ciclo completo no es otra cosa más que la suma algebraica, es decir, con signo, de todos los calores intercambiados durante los diferentes procesos que constituyen el ciclo en cuestión. Entonces serán el calor intercambiado durante el proceso isobárico, el calor intercambiado durante el proceso isocórico y el calor intercambiado durante este proceso que está allí dibujado, ya lo agrego a Ezequiel, que está allí dibujado, ¿sí? Y que no es ninguno de los procesos usuales, ¿sí? Bueno, entonces, comencemos a resolver nuestro problema, ¿sí? Empecemos por orden, de manera que arrancamos con el apartado A, que consiste en hallar el calor total intercambiado al cabo de un ciclo, ¿sí? El proceso, Ezequiel, vos que te conectaste el último, es este proceso cíclico que constituye un motor porque es recorrido en sentido en sentido horario, ¿sí? En sentido horario, así se lo recorre, ¿sí? Y el trabajo al cabo de un ciclo completo es positivo porque el motor es quien nos debe llevar a pasear. Bien, entonces debemos calcular el calor total intercambiado entre el sistema y el medio ambiente cuando efectúa tal proceso cíclico. Para eso recordemos que para todo ciclo, chicos, el cambio de energía interna al cabo de un ciclo completo es igual a cero. Eso estaba estrictamente vinculado con el hecho de que la energía interna es una función de estado y por lo tanto, si el estado inicial y final son lo mismo, entonces la energía interna al inicio y al final del proceso cíclico es el mismo y por lo tanto el cambio de energía interna al cabo de un ciclo completo es cero. Luego, la primera ley de la termodinámica nos garantizaba que para todo proceso cíclico el calor total intercambiado durante un ciclo era igual al trabajo, ¿sí?, efectuado durante un ciclo, ¿sí?, el trabajo total. Algo que es lógico. Esta última expresión lo que le está diciendo es, si al cabo de un ciclo no hay cambio en la energía interna del sistema, y bueno, es porque toda la energía que tiene que haber entrado en forma de calor tiene que haber salido en algún momento en forma de trabajo, y recíprocamente. De manera tal que nada quede almacenado como energía interna, si no se produciría un cambio de energía interna y eso es absurdo en un ciclo, ¿sí? Insisto, esto se cumple siempre para todo ciclo, lo pueden aplicar sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí es donde estaba la picardía que yo les decía a ustedes que debían considerar a la hora de resolver este problema. Muchas veces los chicos, cuando quisieron resolver este ejercicio, decían, me faltan datos para resolverlo. ¿Por qué? Porque el apartado A, fíjense, no da información sobre el número de moles, ni sobre las temperaturas. Entonces ustedes veían este diagrama PV y decían, bueno, sí, tengo las presiones y tengo los volúmenes.
Entonces, ¿qué querían hacer? Querían empezar a aplicar la ecuación de estado, que no estaría mal, digamos, para cada uno de los estados A, B y C, para así sacar las temperaturas y luego empezar a aplicar todo el formulario ese que tienen siempre en las hojas de fórmula. El problema, insisto, radicaba en que no tenían el número de moles, entonces bajaban del anfiteatro y decían la típica, profe, me faltan datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Acá se tienen que acordar de algo. El área encerrada en un proceso cíclico, que es esta área que estoy remarcando acá, como ustedes recordarán, es el trabajo efectuado al cabo de un ciclo completo. Siempre el área encerrada es el trabajo efectuado al cabo de un ciclo completo. Y de acuerdo a lo que aprendimos recién, en verdad ya hace varias clases, si yo obtengo el trabajo ese del ciclo, que es igual al área encerrada, ya tendré entonces el calor intercambiado en el ciclo, que es lo que me pide el enunciado. Entonces, bastará con calcular el área de este triángulo rectángulo para ya tener resuelto el problema. Y es lo que vamos a hacer acá. Fíjense, aquí, disculpe, me desapareció el 5, ahí está, 5,0. Está redibujado el proceso cíclico y quiero calcular esta área así, que es el trabajo del ciclo y por lo tanto es igual al calor intercambiado durante un ciclo. ¿Sí? Entonces hacemos la base por la altura sobre 2. Esto es la base por la altura y dividimos en 2. Fíjense que la base es 5,0 menos 3,0 kilopascales. ¿Sí? Recuerden que el eje vertical está expresado en kilopascales. Y la altura son los 2,0 menos 1,0 metros cúbicos. Bueno, es lo que tenemos acá. 5,0 menos 3,0 kilopascales por 1,0, que es la altura, ¿sí? Metros cúbicos. Y si alguien se lo pregunta, este 10 a la 3 que está aquí es para convertir los kilopascales en pascales. ¿Sí? Divido en 2 y al hacer el cálculo me queda 1,0 por 10 a la 3 Joule. Ese es el trabajo al cabo de un ciclo y por lo tanto ese es el calor total intercambiado durante un ciclo. ¿Sí? Ya está resuelto el primer apartado. Fíjense qué sencillo que era. ¿Sí? Bastaba con calcular el área de un triángulo rectángulo. Eso era lo que le pidieron el año pasado. En el 2016, no el año pasado. Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos, antes que pasemos al apartado B? Bien. No, bien. Bueno, el apartado B, chicos, dice lo siguiente. Si el número de moles es de 1,0 mol y el gas es monoatómico e ideal, hallar entonces la energía cinética traslacional del sistema para el estado B. ¿Sí? Entonces ustedes van a recordar que en un gas monoatómico e ideal, por el teorema de equipartición de la energía, habíamos deducido esta expresión que decía que la energía cinética traslacional, ¿sí? Para n moles de un gas monoatómico, ¿sí? Para n moles de un gas monoatómico, si quieren lo anotamos acá, la energía cinética traslacional era 3 medio dN por R por la temperatura absoluta del estado en cuestión, que en este caso es el estado B. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cuál es el problema? La temperatura en B no la conozco. Pero sí sabemos, si venimos acá al dibujito, que para el estado B el volumen es de 2 metros cúbicos, la presión es de 5 kilopascales y sé que el número de moles es 1 mol. Recuerden que es un gas ideal y por lo tanto la ecuación de estado del gas ideal se verifica para todos los estados de equilibrio termodinámico de dicho gas. En particular se verifica para el estado B. Entonces puedo aplicar la ecuación de estado del gas ideal para el estado B, que es presión en B por volumen B igual al número de moles por R por la temperatura absoluta de B. Despejo de acá la temperatura absoluta del estado B, hago las sustituciones numéricas, ¿sí? Y me quedará que la temperatura absoluta del estado B es 1,2 por 10 a la 3 Kelvin, ¿sí? Está remarcadita acá. Ahora bien, ya tengo la temperatura absoluta del estado B, entonces simplemente hay que sustituir en la ecuación por energía cinética traslacional y tendremos que es 3 medio, ¿sí? Del número de moles por R, que es 8,31 Joule cada mol Kelvin, por la temperatura absoluta del estado B. Entonces la energía cinética traslacional es 1,4 por 10 a la 3 Joule. Y ahora si yo les pregunto, chicos, esto lo agrego yo, ¿sí? En un apartado, B'. ¿Cuánto vale la energía interna del sistema en el estado B? ¿A alguien se le ocurre cómo contestar eso? No estoy pidiendo el cambio de energía interna, estoy pidiendo cuánto vale la energía interna del sistema en el estado B.
¿Tienen alguna idea? Lo vimos y está explícitamente indicado en la teoría que yo les enseñé. Ni idea, ¿no? No, me has matado. ¿Profe? La verdad que estoy pensando, pero me has matado. Recuerden, chicos, recuerden. ¿Cómo ha dicho Maxi? Maxi, ¿vos has preguntado algo? ¿Has afirmado algo? Sí, iba a decir si no sería la suma de la energía cinética translacional más la rotacional, ¿puede ser? Por ahí viene la cosa. Bien. Pero ahora yo pregunto, ¿el gas monoatómico tiene energía cinética rotacional? No. No. Entonces la energía interna es quién puramente, la translacional que acabamos de calcular. Recuerden que en un gas monoatómico, la energía interna, chicos, es puramente energía cinética translacional de las partículas. ¿Bien ahí, Maxi? ¿Estamos? ¿Entendido todo eso, chicos? Lo vimos en teoría cinética molecular. ¿Sí? Los que no lo recuerden, lo repasan y las dudas me las preguntan. Aquí está igual indicado, ¿sí? Esta energía es también la energía interna del sistema en el estado B, o sea, la translacional. Recuerden que en un gas monoatómico, la energía interna es puramente energía cinética translacional de las partículas. Vamos al apartado C ahora. El apartado C dice: calcular el calor absorbido total durante el ciclo y el calor cedido total durante el ciclo. Entonces tengo que calcular los calores intercambiados en cada uno de los procesos y después sumar los absorbidos por un lado y los cedidos por el otro. El primer proceso, recuerden que es un proceso de expansión isobárica, es decir, a presión constante. Incluso podríamos dibujarlo acá si quieren, ¿sí? Vamos a ir estudiando proceso por proceso de forma individual. Vamos de un estado A a un estado B en forma cuasi estática e isobárica, ¿sí? Acá se me torció un poco, en verdad es recta totalmente. Bien, recuerden, chicos, que el calor intercambiado durante cualquier proceso isobárico, como es en este caso el proceso B, es igual a N por Cp, que es el calor específico molar a presión constante, por el delta de T. El número de moles lo tengo. El Cp para un gas monoatómico es 5 medio de R. Y el delta de T es la temperatura final, que es la del estado B, menos la temperatura inicial, que es la del estado A. La temperatura del estado B la calculamos en el apartado anterior, pero la temperatura del estado A no la conozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ecuación de estado del gas ideal a justamente el estado a sabiendas de que es un estado de equilibrio termodinámico y por lo tanto debe verificar la ecuación mencionada. Entonces, como esto es un gas ideal, la temperatura absoluta del estado A es la presión A por el volumen A sobre el número de moles por L. Hacemos la sustitución numérica y me quedará 601 Kelvin, la temperatura absoluta del estado A. Con eso ya calculo el calor intercambiado durante tal proceso. Hago la sustitución numérica y me quedará 1,2 por 10 a la 4 joules. Como el calor este es positivo, ¿cómo es el calor, chicos? ¿Es absorbido o cedido por el sistema? Sí, es positivo. Absorbido. Absorbido, exactamente. Recuerden que los calores absorbidos son positivos y los calores cedidos son negativos. Eso no es una convención, es una consecuencia de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces ahí está anotado, es calor absorbido. Disculpen ahí, me faltó escribir esa partecita. Es calor absorbido, ¿sí?, por el sistema. Calculemos el proceso BC. ¿Cuánto es el calor intercambiado? Recuerden que el proceso BC era un enfriamiento isocórico. Se lo recorrí en este sentido. Entonces ustedes saben que en todo proceso isocórico no se efectúa trabajo y por lo tanto cualquier cambio en la energía interna del sistema está asociado a una entrada o salida de energía en forma de calor. O sea, el QBC es igual al delta de UBC. Entonces el calor intercambiado es directamente el cambio de energía interna y esto es N por CB por delta de T. Temperatura final menos temperatura inicial. De vuelta, el inconveniente que tengo acá es que la temperatura del estado C no la conozco. Pero no hay ningún drama. Sabemos que nuestro gas tiene comportamiento ideal y el estado C es un estado de equilibrio termodinámico, por lo tanto la temperatura absoluta del estado C será presión C por volumen C sobre el número de moles por L. Sustituimos numéricamente y encontramos que la temperatura absoluta del estado C es 722 Kelvin. Con eso ya podemos sustituir en nuestra expresión para el calor en el proceso isocórico, como se observa acá. El valor va a ser menos 5,9 por 10 a la 3 joules.
Desde luego, como esto tiene signo negativo, el calor es cedido por el sistema hacia el medio ambiente. Algo que es lógico, porque si habíamos dicho que esto era un enfriamiento isocórico, tiene que haber salido de energía en forma de calor, porque no le quedaba otra, ya que no puede salir en forma de trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, el último proceso al cual hay que calcular el calor intercambiado es este proceso CA, que la complicación que tiene este proceso es que no es ninguno de los procesos conocidos. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para determinar, ¿sí?, el calor intercambiado entre el sistema y el medio ambiente durante tal proceso? Bueno, no nos va a quedar otra, vamos a tener que calcular el cambio de energía interna, el trabajo y mediante aplicación de la primera ley de la termodinámica despejar el calor intercambiado. Recuerden, chicos, que el calor intercambiado, al igual que el trabajo, no son funciones de estado. O sea que dependen de la manera en la que se conecten dos estados. Por lo tanto, yo les decía que una sustancia tiene infinitos calores específicos dependiendo de la manera en la cual se agregue o se intercambie en general energía en forma de calor con la sustancia y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, por eso es que dependiendo del camino que tengan, van a tener diferentes expresiones para el calor específico, ¿sí?, y para calcular el calor, en definitiva, intercambiado, dependiendo del camino seguido. Bueno, la hoja de ruta que voy a hacer aquí es la siguiente. No tengo una expresión para el calor intercambiado durante el proceso CA, pero sí sé que para todo proceso termodinámico, sin excepción, incluido este proceso cualquiera sea, el cambio de energía interna, según la primera ley de la termodinámica, debe ser igual al QCA menos el trabajo hecho durante CA. El trabajo hecho durante ese proceso CA es muy fácil de calcular porque es igual al área encerrada por el proceso. El cambio de energía interna entre el estado C y A ya sabemos que es N por CB por delta de T. Recuerden que esta expresión relaciona el cambio de energía interna entre cualquier par de estados, ¿sí?, independientemente del camino que conecte esos estados, y cualquiera sean esos pares de estados, ¿sí? Entonces, teniendo calculado el cambio de energía interna y el trabajo, de aquí voy a poder despejar finalmente el calor intercambiado durante el proceso CA. Hagamos dicho cálculo. Como dijimos, vamos a calcular el área encerrada, porque esta área encerrada, fíjense por favor, chicos, que el área encerrada es entre el proceso y el eje horizontal. Por eso yo lo dibujé por separado para enfatizarlo, porque no sería raro que ustedes en un parcial vengan y para calcular el trabajo ese quieran hacer algo así. Lo vi muchas veces en consulta. Es como que lo truncan acá y calculan el área de este rectángulo nomás. Eso está mal, ¿no? El trabajo hecho por ese proceso es todo esto así. Eso es por la interpretación geométrica de la integral definida. Entonces, mucho cuidado. Por eso lo dibujé por separado para mostrarlo claramente, porque en la consulta vivían equivocándose con eso, ¿sí? Le encantaba venir, como les digo, y cortarlo acá, ahí, en esta partecita de... Eso no se hace eso. Bien. Ahí está. Entonces, el área la calculamos mediante la fórmula del área del trapecio. Es la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Si no se la acuerdan, dividen esto en un rectángulo y en un triángulo y suman después las áreas. Yo uso el primer método, que es más cortito. Base mayor más base menor por la altura sobre 2. El área es 3,5 por 10 a la 3 Joule, ¿sí? Pero ojo, como aquí el proceso es de compresión, ¿sí?, ya lo vimos recién, es un proceso de compresión. ¿Cómo es el trabajo? ¿Es igual al área? No, el trabajo en este caso para el proceso CA es el negativo del área. Recuerden que durante el proceso de compresión, el trabajo no es el área, sino el negativo del área. Y en lo de expansión, sí, el trabajo es directamente el área. Entonces, como es de compresión, va el negativo ahí, y esto es 3,5 por 10 a la 3 joules. O sea, esto es el negativo del área que habíamos calculado acá arriba. Listo, ya tenemos nuestro trabajo. El cambio de energía interna, como ya dijimos, ¿sí?, para cualquier par de estados es N por CB por delta de T. Bueno, el CB para un gas monoatómico es 3 medio de R. Hago la diferencia de temperatura entre el estado A final y el estado C inicial. Recuerden que vamos de C a A. Entonces no se dejen empaburar por los subíndices, no porque este se llame A va a ser el inicial. No, vamos de C a A, entonces el estado A es el final, por más que se llame A. Entonces el cambio de energía interna es menos 1,5 por 10 a la 3 Joule.
¿Sí? Finalmente, por la primera ley de la termodinámica, el calor intercambiado es el cambio de energía interna más el trabajo. Al hacer las sustituciones numéricas, fíjense que van con sus respectivos signos, me queda que el calor intercambiado durante el proceso CA es menos 5,0 por 10 a la 3 Joule. Como este calor es negativo, ya sabemos que es calor cedido por el sistema hacia el medio ambiente. En síntesis, el calor total absorbido en el ciclo es solamente el calor intercambiado en el proceso AB, porque es el único calor positivo. Recuerden que los calores absorbidos son los positivos, entonces cuando yo busque en mi lista de todos los calores obtenidos, el único positivo es el del proceso AB, que era el proceso isobárico, entonces es el único que hay. Y es el calor absorbido en el ciclo. El calor cedido en el ciclo, chicos, es la suma algebraica de todos los calores negativos, ¿sí?, que intervienen en cada uno de los procesos del ciclo. Si vemos nuestras listas de calores, vamos a ver que los calores negativos son los del proceso BC, que era el enfriamiento isocórico, ¿sí?, y el del proceso CA, que era ese proceso conectado mediante esa recta. Entonces el calor cedido total durante un ciclo es menos 11 por 10 a la 3 Joule. ¿En qué procesos lo hace? Bueno, C de calor en el proceso BC y C de calor en el proceso CA. ¿Está claro, chicos? Aquí hay simplemente una observación que muestra que en magnitud el calor absorbido del ciclo es mayor que el calor cedido en el ciclo. Eso debe ser siempre así en un motor, ¿estamos? Porque de lo contrario el trabajo en un ciclo le quedaría negativo y no tiene sentido un motor con trabajo al cabo de un ciclo negativo, eso sería un refrigerador. En cambio en el refrigerador se cumple al revés, el calor total en magnitud cedido en el ciclo es mayor que la magnitud del calor absorbido en el ciclo. El apartado D no lo vamos a ir a leer, es evidente lo que me está pidiendo, me pide solamente calcular el rendimiento de la máquina, o sea, el rendimiento del motor. Ya saben que por definición el rendimiento es el trabajo del ciclo sobre el calor total absorbido en el ciclo. Esto es 1,2 por 10 a la 4 Joule y el trabajo del ciclo es 1,0 por 10 a la 3 Joule. El rendimiento es esta cantidad así y el rendimiento porcentual es por tanto 8,3%. ¿Sí? Eso quiere decir que de todo el calor que absorbe la máquina, es decir el motor, ¿sí?, o si quieren así, cada 100 partes de calor absorbido por la máquina, solo 8,3 se emplean para realizar el trabajo neto contra el medio ambiente. ¿Sí? ¿Está entendido esto, chicos? Bueno, Sí, obvio. bien, con esto está terminado este problema, ¿sí? Ahora, no voy a dejar de grabar, vamos a hacer una sola grabación. Vamos a ver el segundo problema de hoy, con esto quedan desocupados, es súper cortito, ¿sí? Esto, como bien dice el título, es el segundo parcial del año pasado, del 2019. Esto lo tomaron el año pasado, tal cual. Los datos eran que el número de moles de un gas ideal era 2,0 y el gas era además diatómico, ideal desde luego. Este gas se expandía primero isotérmicamente a una temperatura de 27 grados Celsius desde un estado A a un estado B, donde el volumen de B era 45 litros y el volumen de A era la mitad del volumen de B. A continuación, efectuaba un proceso desde el estado B que consistía en una compresión adiabática, de manera tal que recuperaba, ¿sí?, el volumen BA, ¿sí?, o sea, el volumen del estado A, pero esta vez correspondiente a un estado C. Hablando en criollo, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que hace nuestra máquina? En este caso, en verdad no es nuestra máquina, sino nuestro sistema, no tiene por qué ser una máquina. Partía de un estado A y se expandía isotérmicamente hasta un estado B. Recuerden que la expansión isotérmica implica una hipérbola recorrida en el sentido como lo estoy dibujando. Y desde B a C vamos a proyectar acá primero, este era el volumen A, este era el volumen B, que era 2 veces el volumen de A. Desde B experimentaba una compresión adiabática. Recuerden que la adiabata siempre es más empinada que la isoterma. Eso se debe a que en la adiabata aparece el exponente gamma, ¿sí?, que es mayor que 1. Entonces, al ser más empinada, viene así. Esa compresión adiabática, me dice el enunciado, finaliza una vez que se alcanza un estado C, para la cual dicho estado C tiene el mismo volumen correspondiente al estado A. El primer apartado del problema consistía en dibujar este diagrama PV que acabamos de hacer ahí. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta aquí?
Vamos a resolver entonces el otro apartado que me dice determinar la presión del estado C. Esto es al final de la compresión adiabática. Fíjense, acá está de nuevo nuestro dibujo, ¿sí? El primero es una expansión isotérmica, el segundo es una compresión adiabática. La temperatura a la cual se lleva a cabo la expansión isotérmica es de 27 grados Celsius, o lo que es lo mismo de 300 Kelvin. Recuerden que siempre tienen que trabajar en temperaturas absolutas y por lo tanto sumarle los 273 a los 27 grados Celsius para así obtener la temperatura en Kelvin. Bien, ¿cuánto vale entonces la presión del estado C? Entonces ustedes fíjense, para el estado B, que aparece acá, digamos, ¿sí? ¿Yo qué conozco? ¿Conozco su volumen en B? Sí, sé que es simplemente 2 veces el volumen en A, el cual es un dato. También sé el número de moles. Recuerden que el número de moles me lo indicaba acá, ¿sí? Entonces, para ese estado también tengo el número de moles. Joya, ya tengo el número de moles. Y para ese estado también tengo la temperatura. ¿Por qué? Porque ese estado B pertenece a la misma isoterma correspondiente a 300 Kelvin. Recuerden que todos los estados que forman parte de una misma isoterma son estados de igual temperatura e igual energía interna. Entonces, en particular, el estado B tiene la misma temperatura que el estado A y cualquier otro estado dentro de la isoterma, la cual es de 300 Kelvin. Entonces, la temperatura del estado B la tengo y es de 300 Kelvin. Entonces, tengo presión, la presión no la tengo volumen, tengo temperatura absoluta y número de moles. Quiero despejar la presión. Entonces, para el estado B aplico la ecuación de estado del gas ideal. Despejo la presión absoluta del estado B. Es N por R por T sobre volumen B. Todo es dato acá. El resultado será 1,1 atmósfera. Desde luego, lo que usé fue el R expresado en 0,082 atmósfera, litro, cada mol y cada Kelvin. ¿Sí? Esta temperatura en Kelvin, ¿sí? Y el volumen desde luego en litro. Ya tengo la presión del estado B. Ustedes me dirán, che, ¿y para qué has calculado la presión del estado B si me pedían la de C? Sí, pero conocida la presión del estado B, como el estado B y el estado C pertenecen a la misma adiabata, entonces puedo aplicar, ¿sí?, una ecuación de Poisson que me relacione las presiones y volumen de cada uno de esos dos estados dentro de la misma adiabata. Recuerden que las ecuaciones de Poisson valen para cualquier par de estados siempre que estén dentro de una misma adiabata. Como el estado B y el estado C pertenecen a la misma adiabata, entonces verifican la ecuación de Poisson. Y de allí voy a poder deducir, fíjense que está escrita la ecuación de Poisson, la presión en C. La despejo de acá. Será la presión en B por el volumen B a la gamma sobre el volumen C a la gamma. Elevo todo a la gamma, ¿sí?, como se ve acá, o sea, como que saco ese factor, ¿sí? Y ya tengo todos los datos para calcular la presión C. La presión en B es un dato, la calculamos recién, el volumen es un dato, el volumen de C también es dato, porque recuerden que el volumen de C, chicos, es igual al volumen de A, que era un medio del volumen de B y por lo tanto igual a 22,5 litros. Hacemos las sustituciones numéricas y el resultado me quedará en atmósfera. Recuerden por último que gamma es el cociente de capacidad calorífica, es el CP sobre el CB. Para un gas diatómico es fundamental que se fijen si el gas es diatómico o monotómico, el CP es 7 medio de R y el CB 5 medio de R. El gamma es en efecto 1,4. El resultado, cuando reemplacen por el gamma 1,4, es 2,9 atmósfera para la presión del estado C. Fíjense que si usan la gráfica para guiarse, ustedes ya hubiesen podido predecir que la presión del estado C tenía que ser mayor que la del estado B, ¿sí?, porque está aquí más arriba, mientras que esta está aquí más abajo. Entonces, fíjense que por suerte verificamos eso. La presión del estado B es 1,1 y la otra es 2,9. O sea que se verifica que la presión de C es mayor que la presión de B. ¿Está claro hasta ahí, chicos? También podrían haber utilizado una segunda forma, que era, por ejemplo, aplicar la ecuación de Poisson alternativa entre el estado B y C. Esto es, la temperatura de B por el volumen B a la gamma menos 1 igual a la temperatura en C por el volumen C a la gamma menos 1. Y acá despejaban la temperatura, ¿sí?, absoluta del estado C, que le daba este valor en Kelvin, ¿sí?, y luego, conocida la temperatura del estado C, vienen y aplican la ecuación de estado del gas ideal. Conocen la temperatura del estado C, el volumen del estado C, el número de moles y la presión C, lo que quieren despejar. Lo hacen al cálculo y le quedará de nuevo 2,9 atmósferas, como hicimos anteriormente.
¿sí? Obviamente este último paso es más largo porque hay que usar dos ecuaciones, mientras que en el primero que hice bastaba con solo usar una ecuación de Poisson. El resultado es el mismo, simplemente lo hice para ver mostrarles que hay diferentes formas de plantearlo. ¿Sí, chicos? Bien, ya tenemos entonces, ¿sí?, resuelto este apartado que me pedía calcular la presión del estado C. Solo un comentario final. Fíjense que el estado B pertenece simultáneamente a la a la gráfica de la isoterma y a la gráfica de la adiabata. Cuando un estado pertenece simultáneamente a dos curvas, quiere decir que verifica las ecuaciones de dos curvas, eso lo saben de álgebra, ¿sí? Cuando dos curvas se intersectan, entonces los puntos que viven en esa intersección verifican simultáneamente la ecuación de ambas curvas. Bueno, en este caso particular, como el estado B vive en la intersección de la isoterma con la adiabata, es por eso que el estado B verifica simultáneamente las ecuaciones del proceso isotérmico y del proceso adiabático. Es decir, verifica la ecuación del proceso isotérmico, que es la ecuación de Boyle, que es PA por BA igual a P sub B por B sub B, y verifica también las ecuaciones de Poisson como P sub B por B sub B a la gamma igual a la presión C por el volumen C a la gamma. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que muchas veces pueden jugar con esos estados para conseguir armar un sistema de dos ecuaciones y despejar la incógnita que le falta. El último apartado, disculpen sub y baje, me pide el trabajo total hecho desde el estado A al estado C. Ya les dije que cuando le pidan el trabajo total se refiere a la suma algebraica de todos los trabajos cuando se sigue el camino que va desde el estado A al estado C. ¿Sí? Entonces deberé sumar el trabajo hecho durante la expansión isotérmica AB, que va a ser positivo, y el trabajo hecho durante la compresión adiabática BC, que va a ser negativo. Entonces aquí está indicado. El trabajo total durante el proceso AC es el trabajo AB más el trabajo BC. El trabajo AB es una expansión isotérmica. Ya saben que se lo calcula como N por R por T por el logaritmo natural del volumen final, ¿sí?, sobre el volumen inicial, que es del cual parto. Hacen las sustituciones numéricas, ¿sí? Acá yo ya sabía que el volumen de B era 2 veces el volumen de A, entonces simplifico el volumen A con el volumen A y me quedará 2,0 moles por 8,31 joule cada mol Kelvin, ¿sí?, por el logaritmo natural de 2. Acá lo que está faltando, ¿sí?, me olvidé de escribirla, disculpen, es la temperatura, ¿sí? Me comí acá la temperatura, es 300 Kelvin y 300 Kelvin. Ya lo voy a revisar al resultado. Estoy seguro entonces que va a haber que hacer una corrección, porque cuando multiplique por 300 y no más, esto ya se me va a 600, y por 8 ya es un número mucho más grande que esos 11,5 joules, ¿sí? Ya la voy a hacer a la corrección antes de subirlo al problema. Y el trabajo BC, chicos, es el trabajo hecho durante la compresión adiabática, esta que voy a remarcar aquí en otro color. ¿Sí? Esa es la compresión adiabática. Desde luego, como es una compresión, el trabajo debe ser negativo. Recuerden, chicos, también que en un proceso adiabático el calor intercambiado era igual a 0. Por lo tanto, en un proceso adiabático se verificaba que todo el trabajo hecho durante el proceso BC era el negativo del cambio de energía interna durante el proceso BC. Eso por la primera ley. Entonces tenemos el trabajo desde el estado B al estado C es menos delta de VC. El cambio de energía interna, ya saben que se calcula para cualquier par de estados como N por CB por la temperatura final, que es la del estado C, menos la inicial, que es la de B. El CB para un gas diatómico es 5 medio de R, reemplazan numéricamente y obtienen que el trabajo BC es menos 3,9 por 10 a la 3 Joule. El trabajo AC finalmente es la suma algebraica de esos dos trabajos. Recuerden que este lo vamos a corregir, ¿sí?, pero el procedimiento es correcto. Y el resultado también habrá que corregirlo, pero se obtiene de hacer esa suma algebraica. Tenían una forma alternativa de calcular el trabajo en el proceso BC, que era adiabático, que era usando esta ecuación que dice la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial sobre 1 menos gamma, también es el trabajo en un proceso adiabático. Les dejo a ustedes como verificación para que vean que obtienen el mismo resultado. Bueno, chicos, con eso están terminados los dos problemas de hoy. ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí. en el proceso isotérmico, ¿la calculo como una integral, puede ser? ¿Al trabajo? Cuando Claro, hice la sí. demostración, sí.
Pero yo una vez que la hice ya no la estoy calculando a cada rato, ya directamente uso el resultado, que es n por RT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Ah, bien, O bien, sea, gracias. Sí. de nada más, sí. Ya esto va para todo, por una cuestión de tiempo, obviamente. No se pongan a resolver la integral a cada rato. Ya directamente usen el resultado, ¿sí? La ecuación que yo di ahí en teoría. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda? Bueno, están desocupados entonces. Dejamos de grabar ya la clase. Ya voy a subir la corrección al PDF, así que no se hagan problemas.